Bueno, nosotros somos del grupo D y vamos a hablar lo que es la realidad virtual en la educación. La realidad virtual es una simulación de un ambiente tridimensional generada por computadores en el que el usuario es capaz de tanto de ver y manipular los contenidos de ese ambiente. Los elementos clave de esta definición son las siguientes. La realidad virtual RV es el entorno generado mediante tecnología informática que crea imágenes aparentemente reales. Esta realidad virtual puede ir acompañada de otros dispositivos, como guantes auriculares, trajes especiales que implementan la sensación y crea una interacción mucho más real. El usuario entra a formar parte de un mundo ficticio en el que es el protagonista de la historia y su utilización se puede dar en un videojuego, eventos, contenidos y multimedia, etc. La realidad virtual VR se refiere a un entorno generado mediante tecnología informática que recrea la sensación de estar inmerso en él. Mediante la percepción de diferentes estímulos se intensifica la sensación de realidad. También aparecieron otros términos como realidad artificial, RA. El término realidad virtual también se define como el uso de las simulaciones por ordenador que permite interactuar con un entorno sensorial tridimensional en 3D. Mediante el uso de dispositivos interactivos como el uso de la pantalla con un sistema de proyección estereoscópica con el que se puede visualizar imágenes animales dentro de un entorno virtual. Es la capacidad de un sistema para mostrar un entorno generado artificialmente, de forma que genera la sensación de vivir una experiencia real. Los sistemas inmersivos se caracterizan por la interacción en el sistema en el tiempo real, la alta velocidad de resolución, pantallas múltiples, visuales, auditivas y ápticas. Permite compartir a varios usuarios simultáneamente la simulación. También se necesita el soporte de un software diseñado especialmente para manipular los datos del ambiente virtual. La realidad virtual en la educación. El potencial tanto de la realidad virtual como la realidad aumentada para la enseñanza en cualquier etapa educativa es enorme. No solo permiten captar el interés de los alumnos de una forma novedosa en todo tipo de materias, sino que convierten las horas en el aula en una experiencia más divertida y fomentan el aprendizaje inmerso, es decir, a través de la experiencia de cada alumno, logrando un mayor impacto educativo. Aplicar este tipo de tecnología en el aula servirá en el futuro al docente para fomentar la participación y la interacción de los alumnos, al tiempo que logrará que se involucren de la forma activa en su proceso de aprendizaje. Integrarlas en clases es sencillo, gracias a que cada vez hay más aplicaciones y recursos al alcance de los centros educativos. Los estudiantes tienen que aprender a localizar, interpretar y combinar creativamente la información y aislar, definir y resolver problemas. La tecnología de la realidad virtual ha sido ampliamente señalada como un desarrollo tecnológico importante que puede apoyar al proceso de enseñanza y aprendizaje de varias formas. Algunas de sus excepcionales capacidades son la posibilidad de permitir a los estudiantes la visualización de conceptos abstractos y observar eventos a escala atómica o planetaria, a visitar ambientes e interactuar con eventos que la distancia y el tiempo sean los factores de seguridad, en lo cual la hacen complementar inalcanzablemente en condiciones reales. La realidad virtual en la educación. Las actividades educativas que pueden ser soportadas por estas capacidades de la realidad virtual conducen a la opinión actual de que los estudiantes podrán alcanzar un mejor desempeño, retención y generalización de los nuevos conocimientos en la medida en que se involucren activamente y en la construcción de ese conocimiento en situaciones de aprendizaje activo. Con el avance de la informática se ha hecho habitual utilizar sistemas de enseñanza asistida por ordenador, que utilizan el ordenador como una máquina de instrucción aislada para proporcionar cualquier tipo de enseñanza, en forma de lección o unidad didáctica. Y son cada vez más versátiles y variados, integrando audio y video con fines didácticos. Estos sistemas permiten la adaptabilidad a cualquier casi materia del conocimiento y además resultan fiables y seguros, con un entorno cada vez
más amigable y motivador, que facilita de forma publicación en línea. Gracias. Ventajas de la realidad virtual. La realidad virtual tiene muchas ventajas, como en los diferentes campos. Pueden usarlas como una manera de entrenar a los estudiantes sin tener que poner a nadie bajo peligro. Esto incluye los campos de medicina, el orden público, la arquitectura y la aviación. La realidad virtual además ayuda a aquellos que no pueden salir de sus casas a experimenten una vida más llena. Estos pacientes pueden explorar el mundo a través de los ambientes virtuales como Second Life, una comunidad de realidad virtual en Internet, examinando las ciudades virtuales y también ambientes fantásticos, como Middle Earth, de Junior R. Tolkien. La realidad virtual también puede ayudar a los pacientes a recuperarse de ataques cardíacos y otras lesiones. Los médicos utilizan la realidad virtual para enseñar los movimientos musculares, como caminar y sostener cosas, como también pequeños movimientos físicos, como señalar. Ellos usan los ambientes computarizados maleables para incrementar o disminuir el movimiento necesario para agarrar o mover un objeto. Esto además ayuda a registrar cuán rápido el paciente aprende y se recupera. La realidad virtual en la educación. Una experiencia de inversión total sigue siendo un costo prohibitivo. El valor total de la maquinaria para crear un sistema de realidad virtual sigue siendo equivalente al precio de un auto nuevo, alrededor de $20,000. La tecnología para tal experiencia es aún nueva y experimental. La realidad virtual se está haciendo cada vez más común, pero los programadores siguen lidiando con cómo interactuar en los ambientes virtuales. La idea de escapismo es un lugar común entre aquellos que usan ambientes de realidad virtual y la gente que suele vivir en el mundo real. En lugar de tratar con la gente real, esto sucede incluso en los ambientes de realidad virtual de baja calidad y difíciles de usar que se encuentran en línea hoy en día. Una preocupación es que mientras estos adquieren mayor calidad e inmersión, se hacen más atractivos para aquellos que desean escapar de la vida real. Otra preocupación es el entrenamiento de realidad virtual. Entrenar con un ambiente de realidad virtual no tiene las mismas consecuencias que el entrenamiento y el trabajo del mundo real. Esto significa que incluso si alguien quiere trabajar con tareas simuladas en un ambiente de realidad virtual, puede que esa persona no lo haga bien en el mundo real. El uso de la realidad virtual en educación. Los desarrolladores de recursos educativos digitales, editoriales y organizaciones educativas exploran el potencial de la realidad virtual como recursos de aprendizaje o incluso cualquier interesado en la transformación de tecnologías y pedagogías que protagonizan el presente y abran los caminos futuros de la educación. La realidad virtual supone poderosas fuentes de conocimiento y entornos de aprendizaje. Inevitablemente desplazan al profesor como el protagonista del aula. Por lo tanto, nos encontramos ante un cambio vital de su rol. El profesor ya no es la única fuente de conocimiento en el aula, sino que cambiará su papel en función de los recursos que se usen en clase. De esta manera, enriquecerá de forma exponencial su metodología de aprendizaje. Buenos días, docente. Mi nombre es Karin Camino. Entre estos roles podríamos destacar 1. Creador de recursos digitales para el aprendizaje. 2. Asesor pedagógico para resolver las dudas y problemas del alumno al interactuar con los recursos. 3. Transmisor y constructor de conocimiento para ofrecer un marco de información más amplia aplicada a la actividad con VR. 4. Mentor para guiar, animar, acompañar y retar el uso que hace el estudiante de la tecnología. 5. Explorador y curador de recursos para encontrar y filtrar los mejores recursos disponibles en el mercado para ciertos propósitos de aprendizaje y proporcionarlos al alumno. 6. Innovador para desarrollar posibilidades educativas emergentes de estas tecnologías formando nuevas prácticas de aprendizaje. Tenemos que tener en claro que la realidad virtual no genera por sí mismo el alcance, por muy espectacular que pueda ser puesta en el aula. Para que ello sucediera un sistema educativo, los recursos tecnológicos deben ser parte de una actividad, cuyo diseño es responsabilidad del profesor. Gracias. Tema: la realidad virtual en educación. Como todos sabemos, la realidad virtual es una herramienta tecnológica con mucho potencial para simular situaciones en diversos campos. En el campo de la educación es de gran ayuda gracias a sus características de inmersión, el aprendizaje en primera persona, la interacción no simbólica,
son de gran ayuda en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La realidad virtual se caracteriza como una herramienta casi natural en el proceso de enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, las aplicaciones deben considerar, además de tecnológicas, tales como las técnicas de enseñanza, los objetivos educativos, los estilos de aprendizaje, con la finalidad de desarrollar aplicaciones basadas o centradas en el alumno y no solo en el contenido. La realidad virtual es de gran ayuda en el campo de la educación. Yo hablaré sobre el ejercicio de realidad virtual para educación, en la cual hay una aplicación que se llama Moodle VR, que es aprender idiomas en realidad virtual. Es una aplicación de realidad virtual disponible en el Google Play. Esta app recrea escenarios en los que el usuario podrá conversar con personajes artificiales, un nuevo método de aprendizaje de idiomas que permitirá a las personas experimentar conversaciones reales con personajes ficticios. Esta app mezcla sistemas de inteligencia artificial que crean un Facebook con los usuarios. Esto se produce gracias al reconocimiento de voz y el uso de chatbots. Con la realidad virtual se intenta evitar chats fríos y crear interacciones que se asemejen a la realidad. La plataforma incluye 28 idiomas. La app pone nota de la pronunciación o nos da consejos para mejorar nuestro vocabulario, todo dentro de una atmósfera agradable y divertida. Existen diferentes escenarios que crean situaciones reales como una conversación en el tren o un restaurante, etc. Con este método se pretende que el usuario pueda perder el miedo a enfrentarse a una situación real y así la próxima vez que tenga que mantener una conversación en otro idioma puede hacerlo de la mejor manera posible. Moodle VR reproduce sonidos claros y nítidos con voces de actores profesionales y utiliza frases muy útiles para conversaciones reales y permitirá al usuario experimentar un nuevo método para aprender idiomas.